lo primero que aparece acá, esta primera parte que les estoy presentando, tiene que ver con conceptos de repaso que nosotros ya habíamos visto, que los gases no tienen ni forma ni volumen propio y que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Sus moléculas se mueven libremente, pueden fluir, o sea, la idea es que un gas puede fluir porque sus moléculas pueden pasar una por encima de la otra fluyendo. Se los puede comprimir, o sea, para comprimir un gas yo lo que puedo hacer es o bajar el volumen del recipiente o una forma de bajar el volumen del recipiente es aplicarle presión. Tienen baja densidad. ¿Por qué tienen baja densidad? Si uno lo piensa, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Y como los gases ocupan todo el volumen del recipiente, así tenga poca masa de gas, ocupa todo el volumen del recipiente, entonces la densidad va a tender a ser baja. Y todos se comportan de una forma similar frente a algunas variables que nosotros las llamamos las variables de estado. Estas variables de estado son la presión, el volumen y la temperatura. La presión la puedo medir en unidades como atmósferas, torricellis, milímetros de mercurio o hectopascales, y aquí está la conversión entre una u otra. El volumen normalmente, como les decía, que ocupaba mucho volumen, normalmente se los mide en decímetro cúbico, que es lo mismo que hablar en litros. Y la temperatura que se usa es la temperatura absoluta, o la temperatura Kelvin. Ahí se los pongo acá abajo. Temperatura absoluta o temperatura Kelvin. ¿Por qué se la llama temperatura absoluta? Y se la llama absoluta en realidad porque empieza en cero, o sea, no tiene escala negativa. La escala Kelvin es una escala que empieza a partir del número 0. Bien, los gases se van a comportar iguales unos a otros únicamente en estas condiciones, en cuando los llamamos gases ideales. ¿Existen en realidad? No, no existen los gases ideales. O sea, ¿qué hace uno? Trata de buscar las condiciones que se parezcan lo más posible a la idealidad. Esas condiciones es trabajarlo a altas temperaturas y a bajas presiones, de tal forma que si yo estoy a alta temperatura y a baja presión, o sea, a baja presión quiere decir que el gas tiene, el recipiente tiene un volumen muy grande, ¿sí? Si tiene un volumen muy grande, puede moverse libremente sin interaccionar una partícula con la otra, ¿sí? Para que no interactúen, tienen que tener mucho volumen, así se pueden mover libremente y la posibilidad de chocar una partícula con la otra es mínima. ¿Y alta temperatura para qué? Para que esté siempre como un gas, o sea, justamente que no estemos en el límite del cambio de estado. Bien, voy a cambiar de pantallita y voy a ir a lo que sigue, a la parte de teoría cinética. Esperen que saco estas pantallas y voy a las que vienen. La teoría cinética, la cinética tiene que ver con el movimiento de las partículas. O sea, cuando nosotros hablamos de teoría cinética, vamos a estar hablando de partículas que se mueven. Esperen que me ponga la pantalla para poder escribir. Partículas en movimiento constante. ¿Sí? Esto quiero decir con la parte de cinética, ¿sí? O sea, voy a hablar generalmente de partículas que se están moviendo continuamente. Entonces, la teoría cinética, ¿qué me dice? Que un gas, cualquier gas, acá la palabra iría un gas, está formado por partículas. El gas está formado por partículas que se mueven continuamente y al azar en línea recta. O sea, si yo tuviera que describir la trayectoria que ejerce una partícula de un gas, escribiría esto. Esperen que dibujo mi recipiente. Y esta partícula de gas, que yo la tengo acá, se va a mover normalmente en una línea que es una línea recta. ¿Sí? Hasta chocar contra las paredes del recipiente. No se va a mover haciendo así.
Se mueve en línea recta, ¿sí? Esto es lo que me dice esta primera parte que está el comprobado. No hay fuerzas de atracción y de repulsión entre las partículas. ¿Y por qué? Porque si las partículas están lo suficientemente separadas unas de las otras, no interaccionan entre sí por fuerzas intermoleculares. Los choques son contra las paredes del recipiente. O sea, cuando yo hago un choque, va a ser el choque contra la pared del recipiente. Y son perfectamente elásticos. ¿Qué significa que sean un choque elástico? Nosotros estamos más acostumbrados a ver choques plásticos. Un choque elástico es que la partícula choca y rebota con la misma velocidad con la que chocó, como si fueran pelotitas de ping-pong ideales, ¿sí? Eso sería un choque elástico. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Recuerden que la temperatura absoluta era la temperatura que nosotros planteábamos en grados Kelvin, ¿sí? La K es mayúscula, grados Kelvin. Esta es la temperatura absoluta, o sea, cuanto más temperatura tengo, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, aumentar la temperatura significa que yo estoy aumentando la energía de mi sistema. Esta energía se transforma en un aumento de energía cinética. Y la energía cinética, hablar de un aumento de la energía cinética es hablar de un aumento del movimiento de las partículas. O sea, las partículas se van a mover más. Una cosita que por ahí me faltaba agregarles acá, que se los voy a poner como una flechita más en esto, que la presión que va a ejercer cada uno de estos gases, esperen que arreglo un poquito la letra para que entre. La presión se va a deber al choque de las partículas contra las paredes del recipiente, no entre ellas. ¿Qué significa? Que cuanto más partículas tenga, más presión voy a tener. Paredes del recipiente. Ahora lo arreglo esto, La presión se debe al choque de estas partículas contra las paredes del recipiente. Bien, cuando vemos esto podemos ver ciertas cosas. Si se disminuye el volumen de una cierta masa de gas y se mantiene constante la temperatura, se disminuye el volumen y se mantiene constante la temperatura, es esto. Yo tengo un recipiente que contiene gas. Supongan que este recipiente yo le puedo modificar el volumen, o sea, tiene la posibilidad de que yo suba y baje, con un émbolo móvil, como si fuera una jeringa. Acá tengo un volumen inicial, y yo tengo la posibilidad de modificar este volumen y hacerlo así, más chiquito. Hacer un volumen más chico. Entonces, fíjense, si yo tengo una determinada cantidad de gas que no la modifiqué porque en ningún momento abrí mi recipiente, la temperatura la mantengo acá constante. Dejo constante la temperatura y dejo constante el número de moles de partículas o el número de partículas, ¿sí? O sea, son siempre dos puntitos acá. No varíe el número de moles de partículas. Si la presión estaba ejercida por el choque de las partículas contra las paredes del recipiente, cuanto menos volumen tenga, más veces van a chocar y por lo tanto más va a aumentar la presión. Y acá hay un punto que es, esto indica una proporcionalidad directa, o sea, esto me está indicando que es directamente proporcional. ¿Y qué significa que sea directamente proporcional? Que si la presión aumenta el doble, el volumen baja a la mitad. O lo que puse acá, ¿no? Que si el volumen baja a la mitad, la presión aumenta al doble. O sea, directamente proporcional. Esperen que voy a escribir acá.
perdón, acá es inversamente, no directamente, porque están justo al revés. Inversamente proporcional significa que si el volumen disminuye a la mitad, lo voy a poner acá, ahí arreglo, disminuye a la mitad, la presión se eleva al doble. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo que sea directamente o, perdón, en este caso inversamente proporcional, ¿sí? Yo bajo el volumen a la mitad y automáticamente la presión se va al doble, ¿sí? Varían en la misma magnitud, eso es lo que estoy queriendo decir. Otra de las hipótesis de esta teoría cinética de los gases, que me olvidé de decirle, pero esta teoría cinética fue enunciada por Dalton. Bueno, no importa, esto no importa, no es el problema que el nombre, pero fue enunciada por Dalton. ¿Qué establece? Que ahora voy a dejar otra vez constante una determinada masa de gas. Miren acá, vuelvo a lo mismo. Dejo una determinada cantidad de gas constante, o sea, vuelvo con N constante. Masa de gas constante, ¿sí? Y aumento la temperatura manteniendo el volumen constante, o sea, ahora voy a dejar el volumen constante. Estas son mis dos variables que voy a dejar fijas. Entonces, si yo tengo mi recipiente, que ahora es un recipiente rígido, tiene volumen constante, ¿sí? Acá hay esta cantidad de partículas y acá hay la misma porque la masa es constante. Pero yo acá tengo una temperatura y acá tengo otra temperatura, siendo esta temperatura mayor que la temperatura inicial. Entonces, si yo aumento la temperatura, es lo que les dije antes, aumenta la energía cinética. Y si aumenta la energía cinética, hay más movimiento. Y si hay más movimiento, hay más choques. Y si hay más choques, hay más presión. Y esto, lo que dice acá, es que es directamente proporcional. ¿Sí? ¿Qué significaba la palabra proporcional? Que es en la misma magnitud, o sea, que si aumento al doble la temperatura, pero ojo, absoluta, la temperatura absoluta, o sea, la temperatura en Kelvin, aumento al doble la temperatura absoluta, la presión aumenta al doble. Al doble es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Si el aumento al triple, aumenta al triple. Es que varía en la misma magnitud, es lo que estoy queriendo decir acá. Y otra posibilidad que tenemos, que, a ver, voy a correr un poquitito esto que tengo acá, para que no les jorobe ahí cuando leen. Ahí. Y la otra posibilidad que tengo puesta acá es, ahora, mantuve como variables la presión constante y el número de moles constante. Entonces, si yo aumenté la temperatura,
tengo mi mismo recipiente. Ahora va a ser un recipiente que se pueda mover porque voy a variar el volumen. Fíjense que el volumen no lo dejo fijo, es una especie de émbolo que tiene que subir y que baja, como si fuera una jeringa. Esperen que lo voy a poner un poquito más abajo para que pueda subir. ¿Sí? Si yo tengo este volumen, acá se encuentra esta cantidad de partículas a una determinada temperatura. O sea, se mueven, chocan contra las paredes y ejercen presión. Si yo quiero que estas partículas sigan ejerciendo presión, pero aumenté la temperatura y sigo que sigan ejerciendo la misma presión, que esta presión permanezca constante, lo que van a tener que hacer es recorrer cada vez más distancia hasta chocar contra las paredes del recipiente. Por lo tanto, lo que voy a estar haciendo es aumentando el volumen, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es casi lo mismo que acá. Esperen que voy a copiar esto para no perder tiempo copiándolo y pegándolo. ¿Qué pasa? Sí, es otra vez directamente proporcional. O sea que si aumento al doble la temperatura absoluta, el volumen, en este caso, también va a aumentar al doble. Ahora pongo la palabra volumen y ya queda puesto de la misma forma, ¿sí? El volumen bueno, me queda medio extraño. Voy a correrles un poquito esto para que me pueda entrar acá la palabra volumen, que es un poquito más grande que la palabra presión. El volumen también aumenta el doble. O sea, la teoría cinética lo que me está marcando es esto, justamente. ¿Cómo puedo hacer para modificar, si modifico las variables de estado, que son la presión, el volumen y la temperatura, qué es lo que está pasando en cada uno de los casos? Voy a sacar esta pantalla y voy a ir a otra. Y voy a ir a esta. Miren. Hasta ahora nosotros teníamos esto. Sabíamos que presión por volumen era una constante para una determinada número de moles y para una determinada temperatura. Esto es lo que sacamos en la pantalla anterior, ¿sí? Que presión, o sea, la presión es inversamente proporcional al volumen, siempre que deje constante la cantidad de partículas y la temperatura. Después habíamos sacado que la presión era directamente proporcional a la temperatura absoluta, dejando constante la cantidad de partículas y dejando constante el volumen. Y que el volumen era directamente proporcional también a la temperatura absoluta. Esperen, me voy a poner en esta pantalla y esta. Si yo tomo en cuenta todo esto y solo lo que voy a dejar constante es la masa de gas, es N. Fíjense, por un lado yo decía que la presión es inversamente proporcional al volumen, pero a su vez la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esto para una determinada masa de gas. Y esto me va a pasar en cualquier punto de mi sistema, ¿sí? Si yo tengo un recipiente A cualquiera, a una determinada presión 1, a un determinado volumen y una determinada temperatura, y le modifico las variables, o sea, tengo otra presión, otro volumen y otra temperatura, pero hago el cociente entre estos dos, esto va a seguir siendo constante para la misma masa de gas. A ver, porque tengo que mirar cómo viene con las pantallas. Bien, voy a correr con esta. A ver. Esto me sirve para
igual cantidad de gas en distintas condiciones de presión y temperatura. O sea, no modifiqué la cantidad de gas. Y puedo escribir esta ecuación de esta forma. Si yo hago la presión que hay en 1 por el volumen 1 dividido la temperatura 1, va a ser igual a la presión en 2 por el volumen 2, la temperatura 2, y ahí si sigo variando, puedo variarlo infinitamente, presión, volumen y temperatura, que el cociente me va a siempre dar un valor que es constante, siempre un valor que es el mismo, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando no modifique el número de moles de gas. Esta ecuación, así escrita, se la llama la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Y por qué de estado? Porque compara a un gas en un estado inicial y en un estado final. O sea, una misma masa de gas, la ecuación de estado de un gas ideal, iguala una misma cantidad de gas en un estado inicial y en un estado final. O sea, con determinadas condiciones de presión y temperatura al principio y con otras al final. Y sobre esto podemos ver un problemita que, espérenme que lo voy a correr un poquitito para que lo vean. El problema yo lo pongo y después lo saco. Igual en el PDF lo tienen escrito este problema. Bien, me dice que un recipiente cerrado contiene una determinada masa de cloro. La temperatura al principio me la están dando en Celsius. Automáticamente yo lo que hago de Celsius es pasarla a Kelvin. La temperatura absoluta va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273. Entonces la paso a Celsius. A Kelvin, perdón. Serían 293 Kelvin. Esto es mi temperatura 1. La presión es 1,40 atmósferas. Me la dan atmósferas. Y me dice, el volumen no me dicen cuánto es, tengo un determinado volumen. Pero me dicen que el sistema aumenta su temperatura manteniendo la presión constante, o sea que la presión en 2 sigue siendo 1,40 atmósferas, sigue siendo la misma. Y me dice hasta duplicar su volumen. ¿Qué quiere decir que duplique el volumen? Que el volumen 2 es 2 veces el volumen 1. Y me preguntan la variación de temperatura, pero en Celsius, el delta T. El delta T en Celsius sería la temperatura final, o sea, en este caso yo la llamé 2 en Celsius, menos la temperatura inicial, que en este caso la llamé 1 en Celsius. La temperatura inicial la tengo, pero la temperatura final no. Entonces voy a usar esta ecuación porque lo único que estoy modificando son las variables de estado. Fíjense que me dicen que tengo una cierta masa de gas y no la modifica en ningún momento. Entonces voy a averiguar esto, temperatura 2. Para averiguar temperatura 2, despejo la temperatura 2, va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 1, paso esta temperatura para arriba multiplicando, dividido la presión 1 por el volumen 1. Puedo reemplazar las presiones, pero como me dicen que son iguales, directamente las podría simplificar, porque total son iguales, así que no hay ningún problema en simplificarlas. No tengo el volumen, pero volumen 2 yo sé que es 2 veces volumen 1. Esto es volumen 2. La temperatura 1 es 293 Kelvin. El volumen 1 lo voy a llamar volumen 1 directamente. Entonces, otra vez, volumen con volumen, los puedo simplificar, ¿sí? Y esta cuenta me da 586 Kelvin.
Pero no reemplazo directo acá, porque acá yo tengo que tener, esta es mi temperatura 2 o la temperatura final, pero está en Kelvin, yo la quiero en Celsius, entonces la temperatura final o temperatura 2 en Celsius va a ser igual a 586 menos 273. Ojo que un error muy común acá es hacer la cuentita y hacerla directamente con ese valor. Esto es 313 Celsius, o sea, restar las dos temperaturas Kelvin. Y no es lo mismo, porque la temperatura se fue al doble. Pero si yo hago acá la variación de temperatura, esto es 313 Celsius menos 20 Celsius, que era la temperatura inicial, ¿sí? O sea, para poderlo sacar serían 293 Celsius. Esta es la variación de temperatura y es lo que me diría este problema como respuesta. Ojo, que si hacen la variación de temperatura en Kelvin, les va a dar el mismo valor, ¿sí? Si ustedes las hacen en Kelvin, si ustedes hacen 586 menos 293, les va a dar 293. ¿Y por qué da el mismo valor? Porque el grado de la escala Celsius es igual que el grado de la escala Kelvin. O sea, si yo modifico un grado en la escala Celsius, voy a modificar un grado en la escala Kelvin. O sea, la medida, el tamaño del grado es el mismo. La diferencia es que no coinciden las escalas. O sea, la Celsius tiene números negativos. Acá está el 0. Y la Kelvin empieza de acá, desde 0 para arriba. Esto es la Kelvin y esto sería la Celsius. ¿Sí? Este sería uno de los ejemplos. Voy con otra cosa. Saco esta pantallita para ir con otra cosa. Esperen que voy a correr. A ver si lo puedo correr a partir de acá. Esto. Voy a borrar estos tachitos que están acá. Déjenme ver en qué pantalla estaba para poder borrar esto. Esta no. A ver, esta no. Esta. ¿Está? Sí, ahí está. Así no les tapa lo que sigue escribiendo. Y esto se los voy a correr. Ahí está. Ah, esto estaba en otra pantalla. Estaría acá. Esperen, porque esto, como tengo el sistema de capas, tengo que ver en qué pantalla lo dejé para que no les moleste con lo que estoy escribiendo abajo. También podemos vincular todas estas variables de estado, que son presión, volumen y temperatura, y con una determinada cantidad de gas y ponerlo en una sola ecuación, ¿sí? Yo les decía que todo esto era constante, había puesto una palabra que es la palabra constante, y esa constante que nosotros escribimos cuando ponemos presión por volumen sobre temperatura es igual a una constante. Esta constante se va a llamar R. Esto es la constante. Una constante para un determinado número de partículas. Por lo tanto, yo puedo pasar este número de partículas para acá o reordenar un poquito esto y decir que la presión por el volumen sobre N por T es una constante que se llama R, que esta es la constante universal de los gases y tiene un valor, R vale 0.0820 y sus unidades son unidades de presión, atmósfera, unidades de volumen, decímetro cúbico o litro, dividido unidades de mol, que es mol, y unidad de temperatura, que es el Kelvin. O sea, esta R está dada en estos valores,
¿sí? Estos valores. También voy a con otras unidades, pero me la tienen que escribir la conversión para que yo la pueda usar. Esto es lo que vale R. Entonces, si yo reordenara un poquitito esta ecuación, para escribirla generalmente como les va a aparecer en los libros, espérenme que trato de buscar cuál es la pantalla, es esta, no, esta no, la que sigue, es esta. Esta ecuación reordenada, yo la puedo escribir así. Y esta ecuación se llama la ecuación general de un gas ideal. ¿Qué diferencia tiene con la otra ecuación? En esta ecuación era para una misma cantidad de gas en distintas condiciones de presión, de volumen y temperatura. O sea, cuando variaba las variables de estado, por eso se llama ecuación de estado. Esta ecuación, ¿qué es lo que estoy diciendo? Un gas, una determinada masa de gas, averiguo en un punto dado qué presión tiene, qué volumen tiene, qué temperatura está. Es para una determinada masa de gas, yo lo puedo averiguar cuáles son sus variables de estado, ¿sí? O sea, como sería el planteo un poquito al revés. Vamos a mirar, a ver, espera, voy a correr esto para que lo podamos ver en algo. Acá, si no, no van a poder ver esto. Hay una formulita que yo les di la vez pasada y que les decía que el número de moles nosotros podíamos también ponerlo como la masa sobre la masa molar. Entonces, si yo pongo en esta ecuación, reemplazo en esta ecuación, en vez de número de moles, lo reemplazo por masa sobre masa molar, me queda esta expresión. Y con esto, ¿qué podría hacer? Despejar, tengo que correr casi todas las pantallas porque al escribir algo modifico el resto, puedo despejar la masa molar de un gas. Fíjense que es una forma bastante fácil de poder sacar la masa molar de un gas. ¿Por qué? Peso una determinada masa, que la peso con una balanza. El volumen, mido el volumen del recipiente. La temperatura la mido con un termómetro, la presión con un manómetro y puedo sacar la masa molar de ese gas. En realidad, gases es anterior al descubrimiento de la estructura molecular, justamente al descubrimiento del átomo, y ya se podían determinar las masas molares de los gases haciendo experimentos con materiales realmente sencillos. Y tenemos, bueno, esta cuestión es esto para calcular la masa molar de un gas, y tengo un problemita acá para que lo podamos mirar, que voy a bajar un cachitito, y ahora se los bajo el problema para que lo miremos. Aplicando directamente esto. Calcular la presión ejercida por una masa de amoníaco, ¿sí? El amoníaco tiene una determinada masa molar, ¿sí? Que es conocida, porque en realidad yo puedo conocer la masa molar, porque si me dicen que es amoníaco, saco la masa en UMA del amoníaco, que es la masa en UMA del nitrógeno, más 3 veces la masa en UMA del hidrógeno. Y esto me va a dar 17 UMAs, si eso reemplacen los valores en la tabla, y por lo tanto puedo sacar la masa molar del amoníaco, que son 17 gramos por mol a la menos 1 o sobre mol, como quieran ponerlo. Volumen me lo dan, o sea, tengo la masa molar de este gas, tengo la masa de amoníaco, la masa común de amoníaco expresada en gramos, que es 34,5 gramos. Tengo el volumen, que son 12 decímetros cúbicos. Y tengo la temperatura, que ya me la dieron en Kelvin, 325 Kelvin. Yo tengo dos opciones. O puedo utilizar esta formulita y después calcular con esto, o sea, trabajar con esto para calcular primero el número de moles y después aplicar directamente esta fórmula o reemplazar de acá. Yo generalmente prefiero utilizar esta, lo voy a marcar con amarillo para que lo miren. Yo prefiero normalmente utilizar esta fórmula y esta fórmula por separado, siempre que pueda. ¿Por qué? Porque hay veces que lo que hacen es despejar mal.
Entonces, si yo quisiera calcular la presión, necesito saber el número de moles, porque el volumen lo tengo, la temperatura la tengo y R es una constante. Para saber el número de moles, hago la masa sobre la masa molar. La masa es 34,5. La masa molar es 17 gramos sobre mol. Gramo con gramo se va y me queda en moles, ¿sí? Esto es 34,5 dividido 17. Esto me da 2,03. Y una vez que tengo los moles, entonces lo que voy a hacer es despejar la presión. Presión es igual a N por R por T sobre B. Y esto sería 2,03 moles por R, que es 0,082 atmósferas. Esperen que no me va a entrar acá, lo voy a escribir abajo, porque acá no me va a entrar. Ahí está. Voy a poner la formulita más acá arriba y listo. Lo que les decía de acá, que iba a ser despejar esta ecuación, P por B es igual a N por R por T, y despejo la presión es igual. Pero parece que estamos torpes. Iba a ponerlo un poquito más atrás. La presión es igual. Pongo directo y ya está. Total, miren la de acá arriba, la ecuación de donde estoy despejando de acá. Despejo de 2 y me quedaría que la presión es igual a N por R por T sobre B. N es 2,03 mol, R 0,0820 atmósferas, decímetro cúbico, Kelvin y mol. La temperatura ya me la daban, 325 Kelvin. Y el volumen ya me lo daban, que era 12 decímetros cúbicos. O sea, la opción que tienen que tener cuando usan esta ecuación es que justamente estén bien las unidades. Miren, atmósferas es la unidad que no voy a poder simplificar, es la única que no puedo simplificar. ¿Sí? Porque la presión la quiero en atmósferas. O sea, este es el dato en el que yo quiero que esté expresada la presión. Mol se simplifica con mol. Decímetro cúbico con decímetro cúbico. Kelvin con Kelvin. Me queda el dato directamente en atmósferas. 82, esperen, esto es 0,082 por 325 dividido 12. 4,51, si no me equivoqué, es 2,03 por 2,03 por 0,082 por 325 dividido 12. 4,51 atmósferas. ¿Ven? Es reemplazar de las formulitas. La verdad que el tema de gases no es un tema que tenga una elevada complicación en sí como tema. Bien, saco este problemita y voy a un cachito más. Que seguramente acá es esto. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que la densidad es igual a la masa sobre volumen y reemplazamos en esta formulita, ¿sí? En vez de masa sobre volumen, ponemos densidad. Este ρ que está ahí medio torcido, que a veces uno lo confunde con la presión, pero es por cómo lo escribo yo, ¿no? Esto. Voy a situarme en la pantalla para que pueda borrarlo. Este es un ρ, no es... es el símbolo de densidad, es ρ. Es una cosa así. Eso es densidad. La masa molar va a ser densidad por R por T dividido la presión. O sea que está bastante fácil poder sacar la presión. No sé qué pasa con el color negro. Ahí está. Poder sacar la presión,
la densidad de un gas. Bien, voy a despejarle, les muestro el despeje directamente. Con esta ecuación me permite calcular la densidad de un gas. Y voy a ir un poquitito más acá abajo para mostrarles algo. Yo tengo esta ecuación. Las voy a escribir porque es más fácil escribirlas que poner una cosa. Densidad es igual a masa sobre volumen. Esta ecuación es como el comodín de las densidades. ¿Y por qué es el comodín de las densidades? Esperen que me fijo en qué pantalla estaba. Acá. No, acá. Ah, bueno, se me fue. Es el comodín de las densidades porque este valor justamente es esto. Sirve para sólidos, sirve para líquidos, sirve para gases, estén puros o formen parte de mezclas. No importa, o sea, sirve para cualquiera. O sea, este valor de densidad es el que me sirve para absolutamente todo. Por lo tanto, es la fórmula comodín. Y si yo tengo que elegir entre utilizar una fórmula de densidad, siempre que pueda, voy a utilizar esta. ¿Por qué? Porque me sirve para todo. Entonces no me tengo que estar preocupando si la sustancia es sólida, si es líquida, si es gaseosa, si está pura, si es una mezcla, me da igual. Había otra fórmula de densidad que nosotros habíamos visto, que era que la densidad era igual a la masa molar dividido el volumen molar. Esta es otra fórmula de densidad que habíamos visto, que la vimos justamente en la unidad de magnitudes. Esta es una fórmula de densidad que también sirve para sólidos, para líquidos, para gases. O sea, voy a copiar una cosa, copiar esto y agregarle algo. Sirve para sólidos, para líquidos, para gases, pero acá, oji, puros. ¿Y por qué puros? Nada más que puros, porque tengo la masa molar. Y para calcular la masa molar, tienen que estar puros. Después tenemos la otra fórmula, que es la de calcular la densidad de un gas, que es esta. Voy a arrastrar esta fórmula para acá. Esta fórmula me sirve para calcular la densidad de un gas, pero además de que me sirve para calcular la densidad de un gas, me sirve para calcular la densidad de un gas puro. ¿Sí? Acá no puede ser... esperen que agarro el... Se me fueron los colores, el Phantom del azul. Acá está. Bueno, por ahí debe ser ese color. De un gas puro. Otra vez tiene que ser puro. ¿Y por qué tiene que ser puro? Porque nuevamente está este dato que es la masa molar. O sea, cuando aparece la masa molar, si en la fórmula de densidad aparece la masa molar, si está la masa molar, entonces tiene que ser puro. Sí o sí, no hay forma de que yo pueda calcular la densidad de un gas, de una mezcla, porque no existe la masa molar de una mezcla. Entonces, siempre que pueda, vayan al comodín, que es densidad masa sobre volumen. Si no tienen los datos, pueden usar esta. Y en la última de las instancias, usen esta. Usen la de gases. Porque acá no solo se tienen que dar cuenta que es puro, sino que se tienen que dar cuenta que es un gas. O sea, acá es importante que ustedes tienen que saber que esto sí o sí tiene que ser un gas. Porque si aplican esta fórmula de densidad para un líquido, obtienen cualquier cosa.